del congresista Montoya que pide que la presidenta Boluarte denuncie la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Cruz, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Raúl, justamente para hablar sobre un tema que lamentablemente siempre ha estado al pendiente en los intereses de grupos que, como muy bien has manifestado, no desean no solamente un control del poder, sino que en claridad pretenden dejar en la indefensión y la impunidad graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? ¿Esa es la razón? ¿Por qué se querría salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿O hay algo más? Particularmente creo que está relacionado a lo que son las violencias y violaciones que desde hace mucho tiempo vienen sucediendo. Si das cuenta, por ejemplo, desde la última elección, en donde hubo mucho debate sobre un supuesto fraude, que ya sabemos no fue fraude, y que está relacionado con el principio democrático y la elección democrática, que es una de las bases del sistema democrático que va de la mano con la protección de derechos humanos. El sistema supranacional, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, ha sido como un dique para evitar estas impunidades, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el indulto a Alberto Fujimori, o recordemos algunas decisiones sobre algunos casos, incluso de derechos de trabajadores, de pueblos indígenas, de mujeres, de personas LGTBIQ que han sido discriminadas, e incluso también casos relacionados con presunta corrupción, y ahora más que nunca lo relacionado con graves violaciones a derechos humanos. Con lo que pasó con los 80s y los 90s se evidenció que la Corte, el sistema supranacional, fue importante para que nuevos procesos de justicia se abrieran en el país. Y al parecer, obviamente han dado cuenta de que esto se respeta afuera y nos obliga internamente. Entonces, creo particularmente que ese es uno de los motivos centrales por los cuales quieren tumbarse a la convención que sustenta justamente nuestra adscripción no solamente a la Comisión Interamericana, que ha venido y ha dado su informe 2023, sino también a lo que diga la Corte Interamericana. Ahora, esta es una discusión que viene dando vueltas en nuestro país desde tiempos de Alberto Fujimori, desde que en el 99 o 98 se pretendió sacar al Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que era una jugada imaginativa, imposible de realizar, pero lo que pretendía era algo que no conseguiría la medida de Jorge Montoya, que era retirar al Perú inmediatamente de los efectos del convenio. ¿Por qué? Porque si ocurre lo que dice Montoya, es decir, si siguiendo la convención nos retiramos, digamos, los efectos de la convención se mantienen un año después del momento en el que se denuncia y siguen funcionando sobre todos los hechos que ocurrieron hasta ese momento en el que efectivamente el país deja de pertenecer a la convención. Es decir, no hay impunidad posible frente a los hechos que están ocurriendo, que han ocurrido. Es cierto, es cierto. Yo entiendo que la impunidad que se está pretendiendo armar completamente es de lo que va a suceder trasladado ese año hacia adelante, ¿no? Pero por supuesto también abre el debate y la complejidad sobre cuando no hay claridad sobre qué sucede antes. Y tú haces muy bien en indicar de que las sentencias de la Corte Interamericana y las obligaciones adoptadas por la Convención Americana se mantienen hasta el momento en que efectivamente se hace efectiva la denuncia del tratado, que es un año después de la puesta frente al secretario general de la OEA. Ahora, yo quiero recordar que esto es mucho más grave de lo que sucede. Esto ya no es solo respecto de la impunidad de los casos en el país, sino que estamos hablando de un sistema de retroceso de la protección de los derechos humanos en la región. Hay una opinión consultiva del año 2020 de la Corte Interamericana, justamente a pedido del Estado colombiano, sobre qué pasaba cuando se denunciaba la Convención Americana, qué pasaba con los estados que no estaban adscritos en la OEA, que no es el caso del Perú, y qué pasaba con los estados que sí estaban adscritos en la OEA, que es el caso del Perú. Y esta opinión consultiva, que es de noviembre del 2020, identifica claramente, primero, de que todos los países de la región están comprometidos a que las denuncias no sucedan. Primero, que el sistema interamericano, la OEA, tiene sus espacios para poder hablar y poder convencer a los estados para que no lleguen a denunciar la Convención Americana, porque esto es un impacto
no solamente nacional, sino también regional. Pero además habla esta opinión consultiva de que internamente el proceso de denuncia de un tratado como la Convención Americana, que es de naturaleza de derechos humanos, tiene que llevar un paralelismo sobre el trámite de cómo se adoptó esta comisión. Y el debate para salir internamente de la convención tiene que ser plural, tiene que ser transparente, tiene que ser público, pero además, mira, y te lo digo textualmente, esta opinión consultiva hace hincapié de tener en cuenta cuáles son los escenarios, alerta a los estados de la región, en que es particularmente peligroso hablar de denuncia de un tratado y que sobre eso los otros estados de la región deben tener en cuenta. Ponen, por ejemplo, una primera situación que es la disconformidad con una decisión adoptada por el órgano de protección y motivada de una voluntad manifiesta de incumplir con los compromisos internacionales. El supuesto 2 es en el escenario de una situación de suspensión de garantías de manera indefinida. El punto 3, que creo que es el en el que nosotros estamos como país, es en un contexto de violaciones graves, masivas o sistemáticas de derechos humanos. Y punto 4, en el marco de una progresiva erosión de las instituciones democráticas. Hay 2 supuestos más, que es ante una alteración o ruptura manifiesta, irregular o inconstitucional del orden democrático, o sexta, durante la ocurrencia de un conflicto armado. Entonces nosotros como Perú estamos en 2 supuestos en donde la Corte acaba de señalar hace 2 años que no sería los válido. estados de la región, exacto, que es mucho más complicado y esto es un debate que no solamente va pero además, para terminar, disculpa Cruz, para terminar porque nos está venciendo el tiempo, hay un elemento adicional que hay que considerar en este proyecto, que es que el Congreso no puede retirar de la convención al Perú, sino que tiene que ser la presidenta en este caso. Pero Montoya ha inventado una fórmula que puede sonar a amenaza a Dina Boluarte, es decir, o retiras al Perú o en 30 días nos presentas las razones por las que no hay que retirar al Perú. Ahora, esto incluso podría parecer inconstitucional porque es una orden del Congreso a la presidenta. La presidenta perfectamente podría no darse por enterada. Ahora, por supuesto, ahí se activarían resortes políticos como podría ser un proceso de vacancia presidencial. ¿Quién sabe? Mira, yo particularmente creo, lamentablemente, y esto es un poco de realidad ante lo que hemos venido viendo desde diciembre del año pasado, a mí me parece que Dina Boluarte puede no estar tan disconforme con esta formal amenaza del congresista Montoya. Porque lo que ha venido le viene bien, dices tú. Estos hechos, claro, lo que ha venido manifestando es una negación de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo. Si bien es cierto, Dina Boluarte ha aceptado las visitas técnicas de la Comisión Interamericana y tiene un discurso hacia afuera y todavía pesa en algo la imagen respecto del Estado frente a la región, lo cierto es que yo no sé qué tanto amenaza esto vería, pero ojalá que por temor al impacto regional de este retiro, que estaríamos similando a Venezuela y Nicaragua, dicho sea de paso, que han denunciado ya a la Convención Americana, vamos a ver qué es lo que finalmente Dina Boluarte decide. Yo particularmente creo que si decide por seguir en la Convención y no hacer caso a esta golondrinesca pero peligrosa intención de Montoya, creo que va a ser más que nada por la presión de la imagen internacional que por una firme convicción de responsabilidad frente a las crisis de derechos humanos que estamos pasando en el país. Muy bien. Cruz Silva, abogada del IDL, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo.